entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, que además de ser una gran mística, tuvo una extraordinaria importancia en la historia de la Iglesia. Roma no fue durante muchísimo tiempo una ciudad segura. Las bandas internas entre los nobles romanos tenían a la ciudad verdaderamente en un estado calamitoso. Incluso el Papa corría grave peligro por ser dominado por estos señores de la guerra y por incluso perder la vida. Al fin, en el siglo XIV, empezando el siglo XIV, un papa francés decidió salir de Roma medio huyendo y establecer por lo tanto la corte pontificia, entonces no se llamaba el Vaticano, establecer la sede suya, aunque seguía siendo obispo de Roma, establecerse en una ciudad del sur de Francia, junto al río Ródano, la ciudad de Aviñón. Y lo que en principio era una situación temporal, porque, repito, la situación en Roma era de un desorden público enorme, se fue convirtiendo en una situación que se prolongaba en el tiempo. Durante casi 70 años, 7 papas, todos ellos franceses, estuvieron residiendo en Aviñón, en esta ciudad del sur de Francia. Esto en la historia de la Iglesia se conoce como el cautiverio de Aviñón, porque esos 7 papas franceses eran títeres del rey de Francia y hacían lo que el rey de Francia quería, porque aunque nominalmente la pequeña ciudad de Aviñón era independiente del rey de Francia, el rey de Francia rodeaba la ciudad. En ese contexto, una mujer, Catalina, nacida en la ciudad italiana de Siena, empezó a recibir unas visiones de Cristo que le pedían, entre otras cosas, por supuesto, que le pedían que intentara convencer al Papa, en ese momento era el Papa Gregorio XII, que intentara convencer al Papa para que regresara a su sede, para que regresara a Roma. Catalina, naturalmente ayudada por otros, tuvo una importancia extraordinaria en el regreso del Papa a Roma, que no fue fácil. Ya había emprendido el Papa el regreso, Gregorio XII, cuando de nuevo estallaron fuertes disturbios en la ciudad de Roma y fueron sus propios cardenales, franceses la mayoría, los que le dijeron vamos atrás, que en Aviñón estamos más tranquilos, que estamos más seguros. Gregorio XII regresó a Roma, se estableció allí, murió pocos meses después. Para la historia queda saber si fue de muerte natural o no, y por desgracia a su muerte se dividió el papado y hubo 2 papas, uno que permaneció en Roma y otro elegido después de la elección del primero, elegido por un grupo de cardenales franceses que no estaban de acuerdo, que volvió a establecerse en Aviñón. Bien. Santa Catalina escribió varias veces al Papa Gregorio XII, hay una carta de Santa Catalina al Papa donde le dice, sea usted un hombre, le dice, sea usted un hombre ante mis ojos, le dice, sea usted un hombre, no le tenga miedo al demonio, sea usted un hombre. Y le insta a que emprenda el viaje a Roma, que es donde tiene que estar el Papa como obispo de Roma. Santa Catalina entiende que el amor a Cristo es un amor que pasa por el amor a la Iglesia y que si hay que defender a la Iglesia, hay que hacerlo por amor a Cristo y naturalmente con las formas, con el método
que el amor cristiano exige, sin violencia, sin insultos, pero con valentía, con decisión. Aquella mujer, que no era ni siquiera religiosa, que era terciaria dominica, la Smantelate de Siena, aquella mujer se metió en la alta política eclesiástica y además se rodeó de un grupo de hombres valientes que la apoyaban y se metió ahí para defender a Cristo y para defender a la Iglesia. Podía haber dicho, como otros, a mí qué más me da. Yo con mi misa diaria, que la tenía, incluso yo con mis obras sociales, que las tenía, dedicó una parte importantísima de su vida a atender a los enfermos y a los enfermos que nadie quería atender. Llevaba una vida piadosa. Podía haber dicho, a mí qué más me da, yo no quiero líos, yo no quiero implicaciones en política eclesiástica. Pero el Señor le dijo, si me amas, tienes que meterte también en ese avispero. Si eres buenecita, vas a misa, das limosna, atiendes a los pobres, nadie se va a meter contigo. Serás una santa clásica. Pero si te metes en esa política eclesiástica, si empiezas a decirle al Papa que tiene que volver a Roma, y si le dices, sea usted un hombre y defienda a la Iglesia y no tenga miedo al demonio, ¿qué te puede ocurrir? Santa Catalina lo hizo. Estas son las cosas que hacen los santos. Y por eso son santos, porque su amor a Cristo les lleva incluso a jugarse la vida. Pero naturalmente Santa Catalina no hizo solo eso. Ya he comentado que una mujer que llevó a cabo una labor extraordinaria al servicio de los enfermos. Cuentan historias impresionantes de ella, que ella contaba a su confesor. Bueno, pero fue una gran mística. Ya de niña empezó con los fenómenos místicos. A mí personalmente, una de las cosas que más me gustan es cuando el Señor se le aparece y le dice, tengo 2 coronas, una de espinas y una de oro. La de oro, mira qué bella es, tiene piedras preciosas, es hermosísima. Tengo una corona de estas 2 para ti. ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? Y ella le preguntó al Señor, ¿cuál has llevado tú? El Señor le dijo, la de espinas. Y ella le contestó, yo soy tu esposa. Yo no quiero la corona de oro si tú has llevado la de espinas. Dame la corona de espinas, que es la que tú has llevado. Tenemos que hacer esto también nosotros con el Señor. Tenemos que correr la suerte del Señor. Y se nos olvida. Se nos olvida que Cristo ha sido crucificado, que Cristo ha sido negado por los suyos, que tuvo que escuchar de San Pedro 3 veces, no le conozco. Ese San Pedro que después tuvo como sucesor, entre otros, a Gregorio XII, al cual Santa Catalina imprecaba diciendo, sea usted un hombre, no tenga miedo al demonio y haga lo que tiene que hacer y vuelva a Roma. Llevar la cruz por amor a Cristo. Aceptar la corona de espinas por amor a Cristo. Esto significa ser cristiano. Lo dijo el Señor, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día. Yo voy a estar con él. Ven tú que estás cansado y agobiado, apóyate en mí, yo te voy a aliviar. Pero tienes que cargar con tu cruz cada día. Pidamos al Señor que llene nuestro corazón de fuego, del fuego del amor que latía en el corazón de Santa Catalina, para por amor a Él llevar nuestra cruz. Profetas, Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, un santo capuchino italiano cuya devoción se ha extendido por todo el mundo rapidísimamente.
realmente se lo merece. Alguien entrañable, alguien lleno de caridad. Basta recordar el hospital que fundó en San Giovanni Rotondo, en el remoto sur de Italia, donde acogía y se sigue acogiendo a miles y miles de enfermos, muchos de ellos sin ayuda económica ninguna. Pero quizá lo que más se conoce de San Pío es su gran capacidad, su gran labor intercesora para conseguir de Dios milagros. Lo hizo en vida. Aquellas peticiones que San Pío le hacía al Señor eran inmediatamente atendidas y muchísimas personas vieron cómo sus problemas, sus enfermedades, quedaban milagrosamente solucionados. Esto es lo que más ha llamado la atención y creo yo que es lo que ha hecho que la devoción a San Pío se extendiera rápidamente por todo el mundo. Se conoce también mucho que él tuvo el don y el sufrimiento de los estigmas. Cuando uno va a su casa natal en Pietrelcina, cerca de Nápoles, se conservan allí tantos recuerdos suyos, tantos paños que cubrieron sus manos llenos de sangre o que empaparon la camisa en la parte del costado. Los estigmas son una prueba que Dios da de identificación con Él. No sé si antes de San Francisco hubo otros santos que lo recibieron, pero lo que me consta es que San Francisco lo recibió después de haberle pedido al Señor en el monte Auvernia: quiero amar como tú y sufrir como tú. El Señor le dio el don de los estigmas a alguien que ya estaba sufriendo mucho, pues para ese momento ya estaba prácticamente ciego. Son las dos cosas más conocidas del Padre Pío: los milagros, que hizo y hace tantos, y también los estigmas como una firma del crucificado. Pero hay otras cosas en él muy poco conocidas y que son muy importantes. Por ejemplo, fue un gran confesor. El don que tenía, el don que le había dado Dios de conocer las conciencias de las personas, nada más verlas, nada más mirarlas a los ojos, le hacía identificar en los penitentes que acudían a confesarse cuando estaban siendo sinceros o cuando ocultaban algún pecado. Y se lo decía no para avergonzarles, sino para ayudarles a que hicieran una buena confesión. Fue un gran confesor y yo quisiera destacar esto. Él nos animaba continuamente, animaba a los que acudían a él buscando milagros, animaba a que pidieran el gran milagro, el gran don del perdón de Dios, previo arrepentimiento sincero y también previa confesión, donde se recibía el sacramento, se recibía el perdón. No debemos olvidar esto. En un tiempo en el cual la confesión está tan olvidada, en buena medida porque los sacerdotes no confiesan, son cada vez menos los confesionarios en los templos y cada vez menos los confesionarios donde hay un sacerdote disponible, ni siquiera en un horario determinado previamente anunciado. Pero además es que, extrañamente para mí, muchísimos en la misa del domingo van a comulgar y poquísimos van a confesarse. Creo que hoy, fiesta de San Pío, más que insistir en los milagros que él hacía, repito, los hizo y los sigue haciendo, o en ese regalo doloroso que Dios le dio de las llagas, creo que hoy hay que insistir en la necesidad de la confesión. Comulgar en pecado mortal es un pecado gravísimo. Y aunque algunos sacerdotes, incluso obispos, digan que no pasa nada, o que el pecado no existe,
o que Dios conoce lo que hay en la conciencia, en fin, tantas cosas que se escuchan, que son herejías y barbaridades. Aunque alguno diga lo que quiera decir, comulgar en pecado mortal es un pecado gravísimo. Lo dice San Pablo: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar en gracia, come y bebe su propia condenación. San Pío se tuvo que enfrentar con el propio Vaticano por defender la doctrina, y eso que no era una época como la nuestra. Hubo 2 o 3 visitas canónicas que el Vaticano le mandó. En la primera de ellas, el informe fue tan negativo que reclamaban la reducción al estado laical. Afortunadamente, el Papa no hizo caso de aquel informe, mandó una nueva visita. San Pío fue acusado de cosas espantosas, fue acusado de tener relaciones sexuales con las señoras a las que dirigía. Fue acusado incluso de solicitar esas relaciones mientras estaba en el confesionario. Todo era falso. Ese hombre sufrió como solo Dios sabe que se puede sufrir. Y las llagas, los estigmas, fueron una prueba de que el Señor estaba acompañándole, aceptando su sufrimiento. Pero San Pío lo que de verdad enseñó fue a confesarse bien. Si somos devotos de San Pío, no nos limitemos a admirar sus llagas o a solicitar sus milagros. Escuchemos sus enseñanzas, porque eso es lo que de verdad querría San Pío. Pidámosle los milagros, pero sobre todo pidámosle el milagro de que nos ayude a ser personas convertidas a Dios, arrepentidas de nuestros pecados, que vuelven a empezar una y otra vez para amar cada día más. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, un ejemplo del carácter difícil que tenían 2 de los apóstoles predilectos de Jesús, Santiago y Juan, los Zebedeos, los hijos del trueno, como le llamó nuestro Señor. A pesar de eso, eran apóstoles queridísimos por él, y esto es una gran lección, porque muchas veces identificamos santidad con no tener sangre en las venas. La santidad es amar, y amar significa también, en muchos momentos, volver a empezar. Levantarse cuando uno cae, pedir perdón cuando se equivoca, aceptar las correcciones, levantarse aún sabiendo que quizá vas a volver a caer, especialmente en aquellas cosas que están ligadas al carácter, como era el caso de estos 2 hermanos. Ellos 2, junto con San Pedro, fueron los 3 que eligió para la transfiguración. Juan, el discípulo predilecto, con todo su carácter y con todos sus defectos, el discípulo predilecto, y aquel al cual le encomendó la Santísima Virgen María. Santiago, a Santiago no le encomendó la Virgen, a Santiago no le encomendó la guía de la Iglesia como a San Pedro. A Santiago le encomendó que evangelizara España, que era bastante complicado ya entonces y que tenía como misión evangelizar después a medio mundo. Santiago fue el primero de los apóstoles que murió por él. Creo que esta es una lección que puede parecer escondida en este fragmento y en otros que habla de estos 2 hermanos, pero es una lección importante. El Señor nos conoce. Dice un salmo que nos conoce: Señor, tú me conoces cuando me siento y me levanto. Tú me conoces cuando me despierto y cuando me acuesto. El Señor nos conoce, nos ama, sabe cómo somos. Conoce
no solamente nuestras tentaciones, sino también nuestros pecados. Conoce nuestras circunstancias, nuestra historia, aquellas cosas que han influido en nosotros, aquellas cosas que nos han herido y nos ama. No es lo mismo amor que tolerancia. Si Jesús hubiera sido tolerante con estos hermanos, no habría hecho lo que hizo con ellos. Dice el Evangelio que Él se volvió y los regañó. No era tolerante, les corrigió. Pero si Jesús no hubiera sido amor con ellos, les habría dicho: marcharos de aquí ahora mismo, que yo quiero solamente aguas mansas. Las aguas mansas muchas veces son más peligrosas que las aguas turbulentas, porque estas generalmente se ven venir. Pero yendo al fondo de este Evangelio, el Señor no quiere que evangelicemos con violencia, no quiere que evangelicemos con amenazas, ni tampoco que evangelicemos comprando con dádivas las conversiones que serían conversiones falsas. Esto se ha hecho. Hay que recordar, por ejemplo, la terrible pena que cayó sobre los judíos en España cuando se les dio a elegir entre abandonar el país o bien convertirse. Es verdad que era otra historia, otra época, otro pensamiento, pero eso no se puede hacer, y eso la Iglesia, cuando lo ha hecho, se ha equivocado. Nunca podemos evangelizar a base de amenazas, de violencia o a base de comprar con las obras de caridad la conversión. Eso no significa que no debamos evangelizar, que no debamos intentar la conversión, porque si no evangelizamos, no cumplimos el mandato del Señor, el último mandato de Cristo cuando subía al cielo. Y si los que nos han precedido no hubieran evangelizado, no estaríamos nosotros aquí disfrutando de ser católicos. Además, es un error que muchísimos, sin darse cuenta, cometen, el de pensar que todo da lo mismo, que es igual ser católico que ser protestante, o ser cristiano que ser musulmán o ser budista. Escucho a personas buenas decir esto, y es un gravísimo error. Pero ¿cómo va a dar igual creer en el Dios Padre misericordioso, juez misericordioso, que creer en una deidad abstracta tipo energía que está en no se sabe dónde y de la cual se forma parte como la chispa que sale de un astro, que es lo que creen los hinduistas, por ejemplo, que está en la raíz del yoga? ¿Cómo va a dar igual seguir a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que seguir a Buda, que con todos los respetos es sabido que murió después de darse un atracón de comida? Ciertamente antes había hecho muchísima penitencia. ¿Cómo va a dar igual seguir a nuestro Señor Jesucristo que seguir a Mahoma, que entre otras mujeres se casó con una niña que tenía 10 o 11 años? ¿Cómo va a dar igual seguir al que predica poner la otra mejilla y amar al prójimo, aunque el prójimo no nos ame, incluso al prójimo que nos ha hecho daño, que seguir a alguien que justifica la violencia y predica la guerra santa? Pero ¿cómo va a dar igual ser católico que ser luterano, por ejemplo? Basta con ver la deriva espantosa de la Iglesia luterana o de la Iglesia anglicana. Pero ¿cómo va a dar igual tener el sacramento de la confesión que no tenerle? Tener la Eucaristía que no tenerla. Me da tanta pena cuando alguna persona opina así, que da todo lo mismo y que todo el mundo se puede salvar de igual modo. La salvación está en manos de Dios. Dejemos a Dios que haga de Dios, que conoce lo íntimo de la conciencia y sabe, más que nadie, las oportunidades que ha tenido esa persona concreta para salvarse, para ser fiel a su conciencia, para convertirse. Pero desde fuera no da lo mismo. A mí no me da lo mismo comulgar que no comulgar.
A mí no me da lo mismo confesarme que no confesarme. No da igual la ayuda que yo recibo, y cito solo 2 sacramentos, con la confesión y con la comunión, no la recibe en el camino de la santidad, no la recibe ni el luterano, ni el anglicano, ni ningún otro protestante. Pero no podemos convertir a la fuerza. Demos gracias por lo que tenemos y pidámosle al Señor que sea nuestro ejemplo, nuestra oración, el que ayude a los demás a